Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, Buen, gracias por buen venir. Sí que mediodía. tenías Sí, agenda, así que hiciste un esfuerzo para sí, llegar a unos minutos. Yo veo un gracias clima a vos. raro en la política de Rosario. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, un clima que creo que no deja de parecerse al clima nacional que hay, Ujú. es decir, un clima donde cuesta desde la propia institución, desde el Consejo en lo particular, de discutir sobre los problemas, porque bueno, todo se transforma en una disputa Ujú. y donde también la clave de la descalificación del otro, la, el rechazar un argumento por, por oponerse, pero además descalificarlo pensando que hay una sola forma de hacer las cosas. Creo Ujú. que esto lleva a, bueno, a definiciones complejas y por otro lado con una reestructuración. Digo, vos hablabas recién de las características del frente, de en algún momento lo que fue el Frente Progresista, Ujú. de espacios políticos que fueron constitutivos y ejes de la transformación de la ciudad, como el socialismo, bueno, mucho más licuado en Ujú. relación a las posibilidades de incidir en Hoy. un proyecto hoy, Ujú. ¿no? Ujú. Ujú. Bueno, y en esas dimensiones una fuerza nacional con presencia en el Consejo importante también y y con una clave de época, yo digo, de diferenciarse lateralmente de algunas cosas, digamos, del gobierno nacional, pero que a la hora de votar proyectos como la baja de imputabilidad, la ley de los glaciares, proyectos estratégicos, Ujú. bueno, han sido parte de, de esos acuerdos. Ujú. En algún momento dije, acá pasaron otros concejales y otros dirigentes, pero sobre todo concejales de la ciudad. Pero me guardé una pregunta porque cuando pensé de esta pregunta, digo, se la voy a hacer a Leo porque entiendo de que me puede dar una respuesta eh, con esas respuestas terrenales. A mí me asusta eso que hoy se plantea, por eso digo también en uniendo lo raro, esa línea que dice, si no estás de acuerdo, odias a Rosario. Y están los de un lado y los del otro. Porque eso, primero es antidemocrático, ¿no? Pero asusta ya del solo pensarlo. Sí, sí, bueno, cuando uno dice somos defensores del, bueno, se le dice un club, ahora no me acuerdo del adjetivo, pero odiadores de Rosario, el club de las ruinas, Ujú. cuando uno se opone a determinado proyecto o desarrollo inmobiliario, y la verdad que, bueno, yo lo decía estos días, que cuando se descalifica con son los odiadores de la ciudad, la verdad que cuando revisamos las historias, yo digo, no, las historias personales de nuestro trabajo, bueno, los últimos 30 años estuvimos en momentos muy críticos de la ciudad cuidando. La verdad que Ujú. no se odia a Rosario porque Claro. uno tiene diferencias con el cómo se decide. Que esa es el eje, yo creo que, bueno, que se intenta anular con esta, bueno, o somos todos partes de una disputa partidaria de ver quién va a ser el próximo intendente, o somos odiadores seriales o defensores de las ruinas, y entonces no podemos discutir, bueno, la historia de la ciudad en relación a planes estratégicos, Consejo Económico y Social, mesas barriales, mesas distritales, espacios de participación real que fueron parte constitutiva de esta ciudad y que hoy son un sello Ujú. en donde, bueno, se decide solo, atrás de un escritorio, y hay una lógica de la comunicación, inclusive entendida como, bueno, yo decido, hago todo un proyecto y después lo comunico para ver si les gusta. Ujú. No la comunicación de, bueno, estamos pensando esto, enriquezcámoslo, veamos si lo podemos hacer distinto. Ese es el sentido de las diferencias, digo, más allá de si avanzamos en lo que significa cambiar la identidad de un barrio a través de la altura, o incorporar un parque acuático, hay dimensiones del juego, de la infancia, de lo lúdico, que también podemos recuperar en relación a proyectos también estratégicos que tuvo esta ciudad y participativos como el tríptico de la infancia, que no tienen nada que ver con esto. Es decir, nosotros fuimos pioneros, Ujú. esta ciudad inclusive, yo lo decía estos días hablando con la Chiqui González, nos decía, hoy
ciudades de la Argentina nos piden trípticos, o sea que nos están pidiendo cosas que se hicieron hace 40 años. Bueno, el sentido de cómo se construía yo creo que es lo que estamos discutiendo, pero se trata de anular diciendo, reduciendo a una discusión de, bueno, o no queremos lo suficiente, que es similar a veces a lo que se dice de los periodistas, ¿no? A nivel nacional. Contradictorio a esta postura de la intendencia o del gobierno actual de la ciudad, yo creo que hay dos cuestiones. Una, aquello que contabas de cómo se construía política antes, con todos, democráticamente, justo el nombre del programa, y cómo se construye hoy, pero hoy ha emergido esta cuestión de vamos a autoconvocarnos, porque digo, a ver, también está esta cuestión de autoconvocatoria, ¿no? Que han tenido los vecinos del parque acuático, han tenido los vecinos de la zona del monumento, No sé, con que arquitectos y con están instituciones. yendo a las comisiones Así que toda la eso semana. yo veo que es un punto positivo. No me convocan, bueno, voy y me autoconvoco. Sí, yo creo que ha generado lo del parque acuático, creo que fue porque, digamos, hubo situaciones anteriores de cambio de altura, de discusiones, que no generó la movilización, que creo que fue más transversal con el tema del parque acuático, porque, digo, todos los sectores sociales, no solo los que utilizan el río, sino los que no lo utilizan, sectores medios, ambientalismo. Pero bueno, discutiendo la semana pasada, por ejemplo, con la vecinal Monumento, los vecinos que están estudiando, que discuten los indicadores, la altura, que buscan las revisiones normativas en el Consejo y las ordenanzas anteriores, y que además ahora van a todas las comisiones, Claro. sin que los inviten, no van a una audiencia, van a escuchar, y se incorporan. Recién nosotros venimos del Consejo y estaban todos en la vereda, hablando con un concejal cuando salió, nos pidieron entrevista a todos, en cada uno de nuestros despachos, y están yendo a las oficinas de todos los bloques y van no solo con un reclamo, van con elementos. ¿Por qué? Porque van arquitectos, ingenieros, gente que no ha estudiado, pero que se lee y discute. Yo creo que ese es un efecto positivo, como decís vos, acuerdo, porque bueno, hay una movilización de decir, bueno, basta de esta forma de que solo los jueves, bueno, levantamos la mano votando excepciones. Discutamos, recuperemos los que eran los planes estratégicos de ciudad, es decir, ¿qué ciudad nos imaginamos en 20, 30 años? Eso se hace con la mirada de todos, Sí, seguro. de los vecinos. También en una discusión que a veces se dio, que yo lo discutí inclusive con la gente del norte, de la ribera norte del río, cuando dicen, bueno, pero que se lo lleven a otro lado, que se lo lleven al oeste, o que se lo lleven a la zona sur. Discutamos también con los vecinos de zona sur las prioridades, porque si no, también nosotros, tirar la pelota claro, porque digo, si no, la cosa no es no acá y sí ahí, sino, bueno, discutamos todo aquello que cambie la identidad de un barrio, discutámoslo con los vecinos, hagamos procesos un poco más vinculantes, porque ¿qué está pasando también como crisis? Es que los procesos de las elecciones y los momentos que se vota, cada vez menos gente se siente parte de un proyecto político. Bueno, ¿cómo te entusiasmas? Yo creo que los vecinos hoy de la vecinal Monumento están mucho más entusiasmados a partir de la participación y de la discusión real sobre un problema que si vos estás solo escuchando o no participando. Me parece que la participación no es solo en la elección, sino que son en estos procesos que nos generan mayor vinculación con las decisiones. Creo que esto es un debate para la autonomía municipal, más que para la autonomía, para la discusión de la Carta Orgánica Local el año que viene, es una discusión si las audiencias públicas, jornadas públicas que hacemos nosotros en el Consejo, bueno, no hay que empezar a otorgarle algún grado mayor de vinculación con las decisiones para que no queden solo en catarsis, en malestar, que solo hacen que la gente pierda interés después en los procesos participativos. Y ahí es donde entra a jugar algo que a mí personalmente no me gusta, y me gustaría saber tu opinión, porque digo, las cosas de la política para mí las tiene que resolver la política. Y esta cuestión de que se vaya a la justicia porque la justicia te resuelva frenar un proyecto, y la verdad que porque yo lo decía el otro día, Leo, me parece que la gente vota al concejal y vota al intendente, incluso para que el concejal observe al intendente,
pero para que se pongan de acuerdo y que esta posibilidad de democrática, de convocar a la gente, pero no para que la justicia, que es otro poder del Estado, intervenga en algunas acciones. Bueno, lamentablemente tiene que pasar. Ahora, creo que vas a coincidir de que las cosas, hay cosas que debería resolver la política, todo en realidad. Lo que es de la política, de la política. Bueno, la verdad que cuando vos analizás todo el proceso, el devenir de hechos y de situaciones que se dieron, la imposibilidad de tratar más de 14 proyectos que tienen que ver con el parque acuático, posibilidades de, bueno, hacer una sesión extraordinaria. Digo, creo que son las instancias que también, porque, digo, más allá de las fuerzas políticas que fueron y que presentaron un recurso de amparo, también lo hicieron vecinos y organizaciones. Y creo que es la instancia que aparece como otra más aditiva a todas las estrategias que coincido, que bueno, que hay un debilitamiento de los espacios políticos donde esto se tendría que discutir con mayor profundidad. Me parece que justamente la última definición de no otorgar quórum en esa sesión extraordinaria es otra definición política más de no escuchar a personas y a referencias de espacios políticos que no están todos pensando lo mismo. Porque yo digo, yo no reniego de las obras de los centros de salud o que se haya hecho una obra y una salida de la ciudad y una calle y que se haya mejorado, porque creo que suma a la estructura, inclusive los puntos de transformación de la Ribera Norte. Ahora, sumarnos a todos a una descalificación y no dar quórum también es una forma de sellar que, bueno, que no importa el Consejo, ¿no? Porque en este caso, digo esta cuestión de descalificación que decís, y te tengo que repreguntar, porque en algún momento fuiste uno de los señalados entre los funcionales de Monteverde. Claro, claro, por eso, sí, Dijeron, es funcional a la estrategia sí, política de Monteverde. sí, yo por eso creo que el tema de amontonarnos, y no por descalificar, yo Ujú. creo que es por anular las identidades propias de cada uno de todo nuestro recorrido. Yo hace 4 meses atrás, cuando Juan presentó un proyecto sobre salud y financiamiento y el oficialismo presenta otro, yo tuve una posición eh, propia, es Ujú. decir, creo que hay que hacer un debate, que el financiamiento es parte de la justicia de esta provincia, pero no empezaría por el financiamiento a discutir. La verdad que no es sumarnos todos a lo mismo, sino tener recorridos e identidades propias, conocimiento de los ejecutivos. Por eso estamos en un frente donde Palo Oliver fue intendente de Santo Tomé, Claudia Balaguer, ministra de Educación y decana de la Facultad de Ciencias Bioquímicas. Bueno, yo estuve 15 años en procesos de gestión. Tenemos recorridos, Ujú. acordamos en muchos aspectos, desde una mirada progresista y de centro izquierda, muchos aspectos acordamos y votamos igual, pero no estamos todos amontonados y somos Claro. parte de lo mismo, ¿no? Tienen Así es. diferencias que es importante. Hay muchos rumores dando vuelta, muchas cuestiones dando vuelta en la calle y demás del por qué. Primero quiero aclarar algo. No te considero dentro de los polémicos, de los que va a dejar una declaración polémica, pero tengo que preguntarte, porque hay un montón de cuestiones dando vuelta en la calle del por qué los apuros del Ejecutivo. O dicen, bueno, mirá, esta cuestión, rápidamente le dicen, no, pero tiene un negocio con tal empresa, tal otra, tal otra, tal otra. Por eso el apuro, por eso la embestida ante algunos proyectos que no los quiere nadie o que pocos lo ven como bueno. Ahora, sacando esta cuestión que por ahí incluso es chicana, ¿por qué crees en este caso que el apuro del gobierno? Una cuestión de que hay tan de salida, una cuestión de que hay algunas cuestiones. ¿Cómo lo ves? La verdad que no lo tengo claro, objetivado. Creo que sí hay, lo que te decía al inicio, ¿no? Estamos hoy, si podemos hacer un análisis complejo de cómo se toman las decisiones a nivel internacional, tenemos fuertes figuras que toman decisiones individuales, mesiánicas. Ujú. A nivel nacional tenemos lo que tenemos, descalificaciones estructurales, situaciones muy, muy autoritarias y localmente y provincialmente aparecen fenómenos desde la gestión donde se
exageran algunas de estas miradas, donde se imitan algunas de estas miradas, ¿no? Es decir, en relación a, bueno, digo, le decimos el miedo cambió de mando, el miedo cambió de lado, o la cárcel que se llama el infierno, y hablamos del infierno para una cárcel, y acá también, digamos, cuando tenemos diferencias, bueno, aparecen estos adjetivos de las descalificaciones. Yo creo que hay que tener cuidado con esto, creo que Rosario siempre reivindicó procesos participativos, porque también eso otorga transparencia y evitan estar pensando en que atrás de una decisión habría un supuesto negocio o no. Digo, todas estas cosas que aparecen es porque no se discute previamente, claro, y hay cosas que no están dichas claramente en procesos que necesitan tiempo. Yo creo que los consensos, los diálogos son más lentos, pero tomar atajos genera esta posibilidad de que a veces puede haber buena intención, pero está en un manto de sospecha de por qué el empecinamiento en hacerlo solo de esta forma, cuando tenés un gran sector de la sociedad que te dice se puede hacer de otra. Claro. Creo que, bueno, posiblemente hay condicionamientos electorales, bueno, posibilidades, todos estarán valorando, y en Unidos también, quiénes son las personas que miden más. Uno ve, escucha, cada uno quiere ser, hay mucha gente que quiere ser intendente allí. Bueno, posiblemente estén todas esas cosas, pero creo que no es una sola causa, creo que es un fenómeno complejo, que es, bueno, una forma de tomar decisiones y entender el gobierno en soledad. Y eso lleva a que, bueno, justamente a no tener discusiones con otros que hacen que uno revise las decisiones. En la pandemia, en situaciones complejas que tuvo este país, en la crisis del 2001, yo recuerdo la discusión de los funcionarios con los vecinos diciendo qué vamos a comprar, qué vamos a comprar con esta realidad, ¿compramos medicamentos o compramos la discusión con las asambleas? Con los vecinos, no solo de tu sector político que te dice lo que querés escuchar, sino con otros. Si hay alguien por ahí que tiene esta pregunta para responder, sos vos. Porque decís, bueno, hay un clima de época que trasciende justamente a los dirigentes de hoy, a los quienes gobiernan local y provincialmente, pero fuiste parte de la primera etapa de Hapkin. ¿Lo ves muy cambiado a lo que era o aquel que te convocó en realidad para trabajar en su equipo? Bueno, en realidad yo, digamos, venía siendo parte de la gestión de Miguel en su momento y de Mónica los 2 periodos, y con un gran equipo en donde las condiciones de poder seguir gestionando salud pública tenían que ver con el sostenimiento del presupuesto y todo el equipo de trabajo. La verdad que nunca pensé en la gestión en términos individuales, decir, bueno, me quedo porque tengo ganas de seguir siendo secretario. Sino, se daban todas estas condiciones. Garantizaba que todo el equipo, y para garantizar un equipo de gestión de una secretaría que tiene 5.000 trabajadores, te imaginas que son los directores de más de 10 hospitales, 50 centros de salud, todo eso se preservó, todo eso en un acuerdo político con el Frente Progresista se preservó, y nos quedamos y construimos y pudimos hacer muchas cosas muy bien. Yo creo que el proceso del primer periodo de Pablo estuvo atravesado también por la pandemia, que fue una gran movilizador de todos los ejecutivos, y hay que analizarlo en ese contexto. Creo que después, bueno, hay formas de tomar decisiones y de cómo se decide y cómo se gestiona que a mí me generan diferencias, también no solo en la forma de gestionar, sino en con quién genera alianzas, porque cuando vos generás alianzas con determinadas matrices ideológicas, la perspectiva de cómo vas a tomar decisiones está ese sustrato ideológico. Esas son las diferencias que creo que, bueno, que se radicalizan más en un proyecto de Unidos en relación a estar mucho más licuado en otros proyectos como el Frente Progresista. Porque por ahí no se entiende cómo algunas actitudes de un hombre reformista, como Hapkin. Claro, ¿no? claro, un hombre que fue reformista. Digo, las situaciones y las definiciones que ha tomado, sí, claro, hablan de un movimiento, un viraje de él, no de quienes estuvimos siempre diciendo estas cosas, ¿no? Leo, cierro con un par de cuestiones.
por allí, bueno, sacando un poco esta cuestión de la política del intendente, hay cosas que trascienden más en la pública y hay otras que menos. Digo, hoy están en tema del parque acuático de, bueno, allí Belgrano, hay un tema con la aduana, el edificio de la aduana que se está cayendo, que lo vamos a tratar en los próximos programas. Bueno, esta ordenanza que parece que se va a cambiar o se va a modificar para que no haya más excepciones en cuanto al patrimonio arquitectónico de ese sector del monumento. Pero a mí déjame decirte que me impactó un proyecto que presentaste y digo, se lo voy a preguntar, porque no es solamente el impacto por el nombre o el título, sino por la realidad que uno ve, porque, mira, está presentando este proyecto que es para conocer el tema de la gente en situación de calle, porque hay una realidad que la vemos cotidianamente. Tremendo. Es terrible lo que está pasando, pero contanos sobre el tema. Bueno, la verdad que lo presentamos porque, bueno, primero coincido en el análisis de que esto que tiene agenda a veces tapa otras cuestiones que también tienen que ver con la infraestructura barrial, con el acceso al agua, con el acceso a las condiciones. Ayer tuvimos una audiencia pública sobre el tema de suicidio y la problemática del suicidio en jóvenes. Es muy importante, consumo de sustancias, consumos problemáticos. Y bueno, en situación de calle también, la verdad que cuando analizábamos con gente que trabaja la dinámica de situación de calle, con las propias organizaciones que dijeron que la última encuesta de abril del 2026 no tiene nada que ver con los números reales. Para darte una idea, solo dice que Rosario tiene 430 personas en situación de calle, cuando el Ejecutivo reconoce más de 900 y las organizaciones entre 1.200 y 1.500. Se dejó afuera 5 provincias para ese cálculo. Entonces, la verdad que creemos que es necesario hacer un nuevo relevamiento. Hoy las noticias de estos días es saturación de los refugios en relación a que ya no es un problema también del distrito centro, ni problema de los adultos. Hay familias, hay con niños, hay muchísimas ordenanzas en el Consejo que intentan paliar esta situación. O sea que realmente, si queremos garantizar derechos humanos, hacer digno esto y hacerlo visible, primero tenemos que saber cuántos son. Ninguna política eficaz puede pensarse cuando son problemas de las grandes ciudades. Están entre los 3 o 4 problemas que atraviesan las ciudades las personas en situación de calle. Entonces, contabilizarlas, pero ¿quiénes las tienen que contar? ¿El gobierno solo? No, nosotros creemos en una mesa con las organizaciones sociales que trabajan con las personas en situación de calle, la universidad, trabajadores y por supuesto ejecutivos y consejo, generando un proceso amplio y una convocatoria amplia que además el municipio tiene. Además, la pandemia cambió la lógica de los refugios. Antes eran solo el invierno, hoy funcionan todo el año. Es decir, un problema complejo que necesita análisis de todos. Es decir, no hay hoy problemas que puedan ser resueltos desde un solo sector. Vuelvo a una dinámica que creo que se está abandonando, que es creer que desde el Ejecutivo, desde la academia o desde solo una organización social vamos a poder entender y comprender la realidad compleja de un determinado problema. Necesitamos conversar entre las distintas voces. De eso se trata Situación de Calle, pero lo podemos pensar para abordar el suicidio, para abordar el consumo de sustancias o para poder abordar también la planificación urbana, porque un gran sector no se siente parte de las definiciones que toma la política. Y por supuesto de los programas de gobierno. Se viene el invierno. Así es. Y ahí bueno, me preocupa porque también algo que tenemos en agenda, que son los enfermeros de varios hospitales públicos que estaban bueno, protestando por sueldos, salarios, mejores salarios, condiciones, recargas horarias, condiciones laborales. Claro, por eso no están pudiendo venir, pero lo vamos a tratar de sacar igual en algún llamadito. Hay mucha deficiencia, me dicen, en los efectores públicos locales y provinciales. Hombres de la salud que te han quedado seguramente contactos, porque incluso a ustedes del Frente Amplio por la Soberanía, les pasa a 2 dirigentes, les pasa algo muy, muy loco. Los docentes
siguen comunicándose con Balaguer Con y Claudia, los sí. enfermeros, los médicos del sector de la salud me dicen que siguen comunicándose para consultarte, con vos. ¿Qué te dicen de los efectores públicos locales? ¿Cómo es la situación? Bueno, los efectores, y de hecho he participado también como fuerza política en las marchas, se hizo una marcha hace poco sobre el defensa de la salud, donde participaron todos estos sectores. La verdad que nosotros post pandemia y particularmente desde el gobierno, desde que comienza el gobierno de Milei, más allá de las iniciativas y mucho de lo que se hace localmente o provincialmente en relación a asumir inversiones que el gobierno nacional deja de hacer, nosotros lo venimos diciendo, es imposible pensar que cada provincia tenga su sistema de salud propio. Hay un agobio de los trabajadores, las problemáticas complejas de estas que hablábamos, de salud mental, de pobreza, problemas alimentarios, la situación de consumo de sustancias, impactan y necesitan mucha mano de obra intensiva. Si eso no hay soportes, o si eso no se cuida estructuralmente, es muy difícil garantizar ese entusiasmo que tienen que tener los equipos para trabajar en salud pública. Yo creo que cuando el gobierno local o el gobierno provincial asume el paquete de comprar medicamentos oncológicos y no hay suficiente fuerza política para condicionar que eso no lo deje de hacer nación, bueno, eso repercute en que después vos no podés hacer otras cosas. Y entonces las situaciones de crisis en el sistema de salud se dan. Creo que es necesaria una discusión profunda del sistema de salud, de cómo formamos a los trabajadores, de las disciplinas. Hoy no solo el problema lo vemos en Rosario, pero si uno se va al norte de la provincia, hay problemas de que no hay especialistas que vayan a lugares más chicos, entonces no hay gente que quiera hacer especialidades que necesita la población, es decir, la crisis de formar médicos generalistas. Yo me peleaba en mi época, había 8 cargos para ocupar para ser médico generalista. Hoy quedan libres. O sea, la gente no elige medicina general, ginecología, tocoginecología. Entonces el problema es sistémico en relación a una crisis política, una crisis ética, de una perspectiva de cuidado que también hay que dar una discusión en la que está seguramente el salario, el pluriempleo y muchas de las otras cosas. Por eso creemos, a partir de los proyectos que surgieron de el financiamiento del sistema de salud a partir de la provincia o del oficialismo de garantizar que sea intransferible, yo creo que nosotros reformamos la Constitución, tenemos que avanzar en una ley de un sistema único de salud y garantizar un sistema único integrado de salud en la provincia de Santa Fe, donde esto que le está pasando a PAMI, que no es diferente a lo que pasa en el sector público cuando los adultos mayores van a buscar un medicamento o van a buscar una práctica al centro de salud del barrio. Todo esto va generando que si vos atendés a esa población, dejas de afuera a la persona que habitualmente se atiende, hay personas que tienen mayor capacidad de reclamo y de agendar en lo público que otros sectores más oprimidos. Entonces, no es una discusión de parches, no es una discusión solo financiera, es una discusión de un sistema integrado único de salud en la provincia de Santa Fe que creo que sigue siendo una deuda pendiente. Gracias, Leo, por la visita. Gracias a vos. Leo Caruana charlando con